Ladies and gentlemen, we now welcome to the stage Kaio Philipe, Chief Business and Marketing Officer of Inter. Oh, hello. Good morning, everyone. So glad to be here. I see that this room is getting better and better every year. It's the third year that I support Bravo. Every year it gets better. It really builds connections. I think this is really the Bravo, the Davos of Latin America. Like I always tell Luciana, Maria, Susan, congrats for all the work done. Like many of you here, and I'm an immigrant in this country, like 50 million other people, and I'm glad to represent Inter, which is a company that migrated to the US a few years ago. Inter & Co, it's a public traded company on NASDAQ. It's a company that really represents the Latino force in this country. We built the company back in Brazil, not in the Brazilian biggest city, not São Paulo, not Rio, but in Belo Horizonte. And we were able to generate billions of dollars in value to investors, to clients, and to the community giving back. And the community is something that Inter really prouds itself. Here in Miami, I don't know if you've seen, we have the Inter Cafés, we have one in Brickell. You can buy a coffee for $1. I mean, where in Miami you would buy a coffee for $1? We are able to do that in Brickell. We are putting another one here in the Coconut Grove, in the Grove Station. And we are doing something remarkable as a Latin American rooted company is doing it like us. We are putting the Inter bikes in Miami. So there is only another bank doing that, which I'm sure you guys know who they are. And we're gonna have orange bikes going around Miami to support the community, thousands of bikes starting in Miami and exporting this project to other cities. But all of that wouldn't be possible if João Menin, who is our CEO, he hadn't moved to the US a few years ago with his family. He didn't have to, but he believed that entrepreneurship is the epicenter here. So he moved here. Last year, he was honored at this stage as the most innovative CEO representing Inter. And I'm here today to bring a message. While he couldn't be here, he sent us a video, and I would like to show you guys. Hello everyone, congratulations to the 2025 Bravo honorees, and my warmest regards to all the guests and speakers attending today's sessions. While I can't be there today, I did not want to miss the opportunity to share this meaningful occasion with you. Receiving the Bravo Award Innovative CEO of the Year was a true honor for me, recognizing years of work and impact in driving financial inclusion and innovation in Brazil and beyond. For us, this recognition was never just about progress in digital banking, but about proving Latin America's power to innovate and drive inclusion. I have always admired what Bravo represents, celebrating excellence and leadership across Latin America and honoring the visionaries and companies that are shaping the future of the region. To be counted among them is deeply meaningful. To this year's honorees, congratulations. Your vision, work, and impact continue to raise the bar for all of us here today. You are shaping the future for the next generations of leaders. And now, it's my great honor to introduce an exceptional series of Bravo Leadership Conversations, powerful stories that capture Latin America's success on the global stage. Thank you and enjoy the day. Hello, everyone. Thank you so much. Enjoy the Davos of Latin America. Hope that Davos don't trademark and copyright me, but it really is. Thank you so much. Have a good day. Ladies and gentlemen, we now present the Bravo Leadership Spotlight, Vision, Values, and Growth inside the CMI Multilatina journey. Please welcome to the stage moderator Jorge Becerra, Emeritus Senior Partner and Senior Advisor at BCG, and the recipients of the 2025 Bravo Corporate Legacy Award, Felipe Bosch and Juan José Gutiérrez, President Chairman of Corporación Multi Inversiones. This session will be in Spanish. Bueno, muy buenos días. Este panel lo haremos en español para poner un poco de color sobre la región y la historia en particular de CMI.
Yo creo que muchos de ustedes conocen la organización Corporación Multi Inversiones, pero antes de empezar a tratar de destilar algunos de los elementos que esta familia empresaria durante más de 100 años ha estado construyendo desde Guatemala al mundo en distintas geografías, dimensiones y negocios, y con una serie de valores que los caracterizan, solo recordar brevemente algunos datos, ¿no? Tanto Juan José como Felipe lideran como Executive Chairman las dos divisiones que tiene CMI, la de Food y la de Capital, que se fueron conformando durante las últimas décadas desde su fundación. Es una expresión perfecta de una multilatina, pero que ha llegado ya con contundencia y éxito a Estados Unidos, están presentes en 16, 55,000 colaboradores, y con una vocación de innovación y de sustentabilidad y atención a la realidad y la identidad de los países donde operan y de sus colaboradores que los distinguen, y una gestión de marcas absolutamente distintiva, pero a la vez yendo más allá de su core entre otros negocios que van más allá de food, y que los posicionan para muchas de las oportunidades y desafíos que vienen del pasado. Queríamos empezar quizás con Juan José, porque es tan rica la historia familiar cuando hay un fundador que está muy presente y cercano y no solo transmite valores, sino hasta modos de actuación, y que permea y cascadea en ustedes, en las generaciones que los precedieron y en las siguientes que están viniendo. Así que quizás, Juan José, en a nutshell, ¿cómo sientes tú como tercera generación responsable del negocio, en este caso, en estos años de Food, que ese mandato familiar y fundacional se ha expresado en cómo han hecho estos temas y por qué, ¿no? Gracias, Jorge. Un privilegio estar aquí, Susan. A ti y al Council of Americas, muchas gracias, es un honor. Interesante, muchas gracias, porque yo venía pensando y veníamos con Felipe escuchando un video de Open English en el carro, pero sí, en mi caso al menos, cuando hablo inglés lo hago desde la cabeza, y cuando hablo español, que es mi lengua natal, la hablo desde el corazón. Bueno. Entonces creo que es un tema que en el caso nuestro, y que tiene que ver con una historia personal de nuestra vida, pues qué mejor que hacerlo en nuestro idioma natal. De acuerdo. Y bueno, voy a hacer magia porque voy a meter 105 años en una lata de sardinas. Nuestro abuelo, un inmigrante español, asturiano, él su emprendimiento lo arranca en el 1920. Él básicamente se concentra en los commodities de harina y avicultura. Pasa por la vida, llega a principios de los 50, sus sucesores, nuestros padres, ingresan al negocio, la segunda generación, empiezan a trabajar con los ejecutivos del abuelo, buena cantidad de ellos, y empiezan así a trabajar por primera vez 2 generaciones en la familia. En 1974, un accidente aéreo acabó con la segunda generación, con los sucesores del abuelo. El padre de Felipe, de Juan Luis, que está allá con nosotros, y el mío. Y ese fue un momento en donde el abuelo ya estaba desprendiendo y estaba ya delegando y entregando a la segunda generación el legado familiar que le había fundado. Imagínense ustedes perder a sus sucesores y encontrarse de repente con 10 nietos, 5 de cada familia. Y de muy baja edad, de muy corta edad. Bueno, Juan Luis ya tenía 22 años, claro. Yo apenas 16, claro. Y Felipe tenía creo que 10, 12. 12 años. Entonces el abuelo nos adopta, y del 74 al 78, hoy la palabra que se usa es bullying, pero el abuelo fue demasiado intenso durante esos 4 años con nosotros. No entendimos mucho el porqué, ahí lo voy a explicar después. Pero él nos dedicó mucho tiempo, él se transparentó, él sabía que a él le quedaban pocos años de vida y sabía de que si su legado iba a perdurar, lo iba a hacer a través nuestro y de nadie más. Entonces, desde irnos a traer al colegio, ¿tienes deberes hoy? No muchos.
Bueno, te llevo a casa después de cena. Ya supimos la historia, llegaba otra vez. ¿Tienes muchos deberes hoy? Sí, hoy tengo muchos deberes. Ok, te llevo después de cena. Y así fue como él nos fue dedicando tiempo, nos fue contando, nos fue explicando su cultura, su forma de pensar, sus valores. Y es así como en el 78, desafortunadamente lo perdemos a él, tuvimos un par de años de acomodamiento y tomamos control del negocio. Somos una tercera generación extraña porque de los 105 años de vida de la empresa, 50. ya nosotros tenemos 50 años al mando en la gestión del negocio. Entonces, de ahí para acá, pues muchas historias que contar, pero tal vez arrancando los 80s, y si estamos hoy acá, es por dos decisiones que nosotros tomamos. La primera fue que efectivamente mi abuelo perdió la segunda generación, pero quedó uno de sus hijos, a quien él pasó a la cancha pasiva del negocio, Claro. como accionista, protegiéndonos a sus nietos huérfanos. Y en su momento, recién arrancando, ya el abuelo muerto, se nos propone partir el negocio. Quedarse él con la parte de harinas, nosotros con la parte avícola. Y nos tomó 3 días tomar la decisión de esto no es lo que el abuelo quería. El abuelo siempre, dentro de lo que nos dijo, fue diversificación, diversificación. Cuando un día un negocio está malo, el otro está bien. Dijimos no. Esa decisión fue crucial. La segunda fue, somos tercera generación. Sobre nosotros carga el mito de que somos la generación que destruye los negocios, el legado del fundador. Y dijimos, no, corporativicémosla. Desfamiliaricemos la empresa, y cuando al poco tiempo nos dimos cuenta de que no podíamos salir del negocio, tomamos la decisión de convertirnos en una empresa familiar del primer mundo y organizarnos de esa forma. Qué bueno. Súper relevante esta síntesis y muy oportuno el tema. Quizás, Felipe, puedas contar, haciendo un poco el fast forward, cuando está esta decisión de cablear los modelos de gobierno y la formalización de estos acuerdos que iban a sustentar los siguientes 100 años, ¿cómo se dio ese proceso y cómo sientes que hoy y han evitado el karma de la tercera generación que era la que destruía el pasado, ¿no? Sí, no, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias al cónsul de Américas, a Susan y a todo el staff. Muchas gracias. Y es bueno siempre reencontrarse con amigos que teníamos algunos días de no vernos. Y bueno, de ayer en la cena que pudimos conversar un poquito y rehacer esos lazos de amistad. Yo creo que, o sea, en un negocio familiar tiene que suceder algo que no todas las familias lo tienen como en el tope de sus prioridades. Y yo le llamo el gran acuerdo. En términos legales le pueden decir el protocolo familiar. En otras familias se usa un tema carta magna. Pero al final es un gran acuerdo. Y si ese acuerdo pasa realmente por una situación en donde se haga de forma profesional, que se le dé el tiempo a los miembros para plantear sus inquietudes, sus dudas, en dónde me toca a mí estar de aquí en adelante, voy a salir yo, en qué momento lo hago, y perder esa incertidumbre y lograr lo que también, que es un concepto para mí fundamental, la previsibilidad, que en inglés no sé cómo, ya me ayudarán los pero la previsibilidad, no puede pasar un día más sin que yo sepa qué es lo que va a suceder en 2 años, en 5 años, dónde va a pasar las cosas en 10 años. Y hasta donde pueda llegar esa previsibilidad, mejor va a estar la familia, y eso quiere decir que mejor va a estar la empresa. Entonces nosotros nos metimos en este tema ya en el año 2002, la primera vez. Supimos desde el principio que era muy difícil ponernos entre nosotros de acuerdo sin ayuda externa, y nos dimos a la tarea de encontrar, esa fue el primer gran acuerdo, encontrar a alguien de afuera que nos viniera a ayudar. Cuando llegaron las ayudas, hubieron pláticas
no me recuerdo, pero fueron meses y posiblemente un par de años desde que empezamos hasta que terminamos. Y de ahí surgió el primer protocolo familiar. El primer protocolo familiar que amarra a una junta directiva, obviamente, pero que al final, quizás lo más importante es que amarra una institución, por decirlo así, una institución donde solo los dueños van a estar. Y no solo los dueños, sino que los representantes de los dueños. De hecho, se llama, es de la representación de los accionistas, en donde llegamos a estar 4 miembros. Y yo creo que eso nos cambió la forma de pensar a todos, porque una cosa son los negocios operativos, que te metes hasta abajo, se abren todos los días a las 7 de la mañana, por decir algo, y se cierran todos los días a las 7 de la noche. En el tema de los restaurantes, pues obviamente van más allá, pero siempre están pasando cosas en los temas operativos. Acá en la parte de gobierno pasan las cosas un poco más lentas y está bien. Uno tiene que tener y aprender a tener la paciencia necesaria para que eso suceda. Y al final del día fuimos exitosos, firmamos el acuerdo y nos dio 20 años más. Y llegamos al año 2023. En el año 2023 firmamos el segundo gran acuerdo en donde ya entendíamos, porque en el 2002 mirábamos así como que la cuarta generación iba a venir, faltaba muchísimo. Y eso no va a pasar, eso va a pasar. Cuando pase, ahí vamos a ver. En el 2023, en un abre y cierra de ojos, la cuarta generación estaba acá tocándonos las puertas y diciéndonos en qué momento se van a quitar ustedes de aquí, que vamos nosotros. Nos dimos a la tarea de nuevo de cerrar filas y logramos un acuerdo en donde, y lo tengo que decir así, con mi hermano Juan Luis, a quien queremos muchísimo, que está acá de público, hoy le toca estar a él de público, se debe sentir así como unfamiliar territory, porque siempre le ha tocado estar acá y a mí allá. Si quieres cambiamos. Pero a lo que voy es que me gusta mucho contar la historia, porque con Juan Luis tuvimos el primer cambio de estafeta, decimos nosotros, de una manera ordenada y compartida. Los demás cambios de estafeta a nivel de los 100 años habían sido dramáticos, habían sido por crisis, habían sido por muertes. Se murió la segunda generación, hubo cambio de estafeta. Se pelearon los hermanos, hubo cambio de estafeta. Y en nuestro momento, hace 2 años, nosotros dijimos, por primera vez nos vamos a sentar y vamos a hacer que esto suceda de un hermano a otro, pero no va a correr sangre, sino que lo vamos a hacer de una manera profesional. Y yo creo que eso es de resaltar. No, totalmente. Y los que lo miramos un poco desde afuera y lo podemos comparar o referenciar con tantas otras familias que han pasado procesos similares, creemos que hay una historia distintiva sobre el cómo, el por qué, que viene de estas un poco mandatos del abuelo y de la abuela, y el cómo lo han hecho con esa vocación de darle sustentabilidad a través de acuerdos que han logrado. Nos van quedando pocos minutos, miremos los 6 minutos que tienen, pero hay quizás 2 o 3 historias que me gustaría que contaran brevemente. Una, en el caso de Food, como saben, es una parte importante del negocio, de donde se originó. ¿Cómo hoy imaginas que esto avanza, dado las coberturas geográficas, la historia de Estados Unidos, la evolución del concepto de food desde la granja hasta la mesa de los consumidores, la gestión de marcas, y dónde ves que están oportunidades y desafíos que hoy están viviendo? Y luego para Felipe será la historia de cómo surge quizás BCI Capital, que es de golpe un brazo distinto y complementario que hace a la estructura total y a la distinción de CMI, ¿no? Gracias, Jorge. Sí, tal vez el principio básico es entender de que la empresa debe crecer a la velocidad que crece la familia. Eso nadie lo dice, pero cuando la empresa no crece a la velocidad que crece la familia, ahí es donde empiezan los problemas. La generación nuestra es de 10, la que viene es de 34 y la quinta es ya de más de 60 personas. Entonces, si la empresa no crece a la velocidad que crece la familia, cada generación va teniendo una sensación y menor calidad de vida, digámoslo así.
Desde que arrancamos nosotros supimos de que entendimos de que el único dueño de la empresa es el fundador. Los demás somos pasajeros, somos recipiendarios, somos quienes temporalmente tenemos que cuidar, fortalecer, engrandecer el negocio y prepararnos para en su momento lograr una sucesión colegiada. Básicamente en el por qué, en el qué y el cómo, y lo digo porque es así como llegamos a donde estamos hoy. El abuelo siempre nos decía, yo quiero que mi gente venga contenta y se vaya feliz. Miren, ustedes, su propósito tiene que ser tocar vidas y transformarlas. Entonces, nuestro por qué es de la cultura del abuelo y tiene que ver con generar con calidez familiar oportunidades que transformen vidas. Ese es nuestro propósito. Correcto. El que lo hemos logrado a través de una robusta estrategia, bien asesorados, por supuesto. Una robusta estrategia que año con año, de alguna manera, tuneamos y cada 5 años la visitamos con profundidad. Y el cómo tiene que ver con la cultura. Nuestra cultura, nuestros valores que vienen del fundador. Todo el mundo habla de cultura y cree que se puede comprar en el counter o se puede comprar a un creativo o inventémosla. La cultura nuestra viene de nuestro fundador. Y ahí es donde nosotros entendimos esos 4 años en donde él nos dedicó el tiempo que nos dedicó. Porque cuando hubo que traer, porque nos tocó a nosotros que traer a vida la cultura del fundador. Y nos tomó 5 días. Teníamos toda la información. Sabíamos todo lo que él quería, todo lo que él hacía y todo lo que él pensaba y esperaba de nosotros. Lamentablemente ya no pudo ver lo que hicimos gracias a él. Pero de ahí para acá, crecimiento muy ordenado, orgánico, y después un crecimiento a través de adquisiciones, en donde después de que nuestras fronteras nos quedaron ahí en la nariz, tanto en Centroamérica como en el Caribe, decidimos de que nuestro siguiente reto era los Estados Unidos, no tanto para lo que pudiéramos hacer o resultados que pudiéramos lograr nosotros, sino preparando ya la empresa a la venida de la siguiente generación. Correcto. Y dándoles retos de entrada. Hoy en Estados Unidos el 10-12% de nuestras ventas se dan en Estados Unidos. Tenemos ya 2-3 años de estar invirtiendo tanto orgánica como a través de adquisiciones, más del 47-50% de las inversiones que hacemos al año, y más o menos un 20% de nuestros activos están en Estados Unidos, básicamente a través de Pollo Campero, en donde de los 450 restaurantes, 150 hoy ya están en Estados Unidos, y a través de una adquisición que hicimos el año pasado, del Real Foods, que es comida preparada, refrigerada, con una planta en California, otra en Oklahoma. Creo que nosotros la vamos a llevar a la meta, pero sí ese va a ser ya un reto importante de la siguiente generación para que ellos puedan seguir creciendo la empresa a la velocidad que están teniendo a sus hijos. Qué bueno. Felipe, quizás breve, no, y solo decir, tercera generación son 5, cuarta generación son 19, y esto es exponencial, y más en familias latinas, entonces hay que mantener ese ritmo de crecimiento y de creación de valor, ¿no? Que es vuestra aspiración. En el caso de capital, ¿no? Con estos 3 negocios que es energías renovables, real estate y servicios financieros, ¿cómo surgen comunidades o cómo se complementan con una visión de futuro también del portfolio de inversiones? Ya no queda mucho tiempo, pero un minuto podemos más hablar muchísimo del tema, pero realmente es impresionante porque nuestro ADN, lo que corre por la sangre fácilmente es la parte de comida en nuestra familia, la parte de alimentos. Y cuando uno se va al mundo de capital, empieza uno a hablar un poco más de lo que hemos estado hablando en este tipo de foros. Correcto. En temas financieros, en temas de lo que viene en Latinoamérica. Y hace poquito, en los paneles anteriores, cuando hablábamos de que si es Centroamérica, si es Latinoamérica o si es Estados Unidos, pues nosotros estamos un poco en todo. Sí. Y creo que lo estamos haciendo bien en la parte estratégica cuando hablamos de que estamos un poquito en todo. Ya Juan José comentaba de nuestra experiencia en Estados Unidos, pero en la parte realmente capital,
es Centroamérica y el Caribe. Claro. Y cuando hablamos de Centroamérica y el Caribe, hay una situación que nos tiene que mover a todos, y es la parte financiera. Correcto. Y termino con esta anécdota personal muy rápida. Cuando estudié la maestría, me tocó la clase de marketing y yo dije, no, pues yo voy a hacer marketing porque marketing es lo más bonito que hay en el mundo. Eso es lo que voy a hacer en el resto de mi vida. Pero después me tocó la de logística y yo dije, wow, ¿y si uno no lleva los alimentos o no lleva los productos? No, sí. Es logística lo más importante. El corazón de un negocio es la logística. Hasta que llegué a la clase de finanzas, de contabilidad financiera. Y entonces me di cuenta que, si no hay dinero y no lo maneja bien uno, no vas a llegar muy lejos. Así que el tema financiero para siendo el corazón del negocio, en la parte de energía, obviamente, estamos creciendo muchísimo en energía, estamos creciendo bastante en inmobiliaria, pero sin el corazón del tema financiero, no podemos llegar muy lejos. Entonces creo que, y para terminar, creo que vamos a tener que trabajar muchísimo en ese tema. De hecho, ya estamos trabajando en fondos que vienen, en fondos que vamos a sacar al mercado, cosa que no hacíamos en el pasado. Más que todo, llegábamos a los fondos, pero desde el punto de vista del cliente. Claro. Y ahora, pues, la intención y el reto es llegar desde el punto de vista de oferente, por un lado, y quien quiera crecer con nosotros, pues va a estar, pues, de alguna manera, que sea fácil también, que no sea muy complicado, pero de alguna manera lo más fácil posible, que si quiere, pues, invertir en campero internacional, en campero Estados Unidos, pues que por medio de un fondo que le ofrece CMI lo pueda hacer, o en la parte de energía renovable en el área de Centroamérica y el Caribe, pues también que lo pueda hacer por medio de un fondo. Eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando en eso y la verdad que vemos un mundo fascinante en Centroamérica, en la región del Caribe y bueno, estamos listos para los próximos 100 años de CMI. Quizás yo lo que veía como resumen o síntesis de cierre es en el primer panel de la mañana, donde João hablaba de esta visión más positiva de Latinoamérica respecto a la situación relativa en el mundo y los intereses que hay de inversionistas de capturar estas oportunidades y no que los latinoamericanos compremos condos en Miami, pero que ese match es real y que ustedes, empresas, familias empresarias como ustedes y ustedes en particular, están en una posición muy distintiva para ofrecer ese conocimiento local del consumidor, de las infraestructuras, de las plataformas, en la entrada de socios o fondos que dicen queremos trabajar con gente como ustedes para entrar y capturar estas oportunidades que son más obvias o más asequibles que en otros mercados. Así que en ese sentido me alegro de sentir que están en una posición muy buena para capturar estos próximos 100 años, ¿no? Una palabra de una historia, de un recuerdo personal que tuvieran de lo que ha sido vuestra experiencia en CMI y en la historia familiar. Algo que quieran compartir con la audiencia. Un aprendizaje rápido es que es en los mares más bravos donde se forman los mejores marineros. Y esa es una fortaleza que creo la tenemos nosotros. Y tal vez de una experiencia personal, una convicción, y es que nadie ha comentado del tema. A partir de ahora y de aquí en adelante, no va a ser tan importante lo que hacemos y no vamos a lograr llegar al siguiente nivel por lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Claro. Y en el cómo lo hacemos, nuestra sombría, lo que más cuidamos hoy, no es la calidad de los productos, no es la operación. En nuestro caso, we built the organization built the business. Eso ya es tarea de los CEOs y de la gente que está a cargo, pero el componente más complicado, el más difícil, el más intangible y frágil es la reputación. Claro. Y es que lo que más cuidamos hoy es la reputación. La reputación es lo más intangible, es lo más frágil, pero si se hace bien, si se maneja bien, es posible monetizar la reputación. Y no solo eso, sino usarla de blindaje, sobre todo en los países nuestros,
donde empresas como la nuestra son atacadas por cualquiera y por cualquier cosa. Entonces, lo que nos va a llevar al siguiente nivel no es qué hacemos, es cómo lo hacemos, y de esa cuenta es que nos han venido muchas oportunidades de negocio, incluso de negocios en los que no estamos. ¿Sí? No digamos en lo que menciona Felipe, que tiene que ver con negocios de capital, es la reputación, lo que nos va a llevar al siguiente nivel. La cuidamos mucho, trabajamos mucho en ella, y creo que es la punta de lanza de a dónde vamos. Qué bueno. No qué hacemos, sino cómo hacemos las cosas. Bueno, muchas gracias. Felipe. Muy corto. Muy corto. Quiero insistir en el gran acuerdo. Creo que esa es la base, obviamente, la reputación y lo que uno trabaje durante toda la vida, pero el gran acuerdo entre los familiares es vital. Sí. El cómo llegar a eso, el cómo tener esa previsibilidad y el cómo se hace ese gran acuerdo y que quede plasmado y firmado. Eso para los que están hoy es sumamente importante, pero para la próxima generación, que es la que viene, es vital. Y yo los dejo con eso, porque creo que todos los familiares debemos de trabajar en el tema y estar con eso siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Buenísimo, y felicitaciones por el award que recibe el CMI en nombre de ustedes, gracias y también al de Juan Luis, por estos 120 años de trayectoria. Realmente enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. Ladies and gentlemen, we now present the Bravo Leadership Conversation, Embraer.